no necesita presentación y como me ha dicho que se va a pasar un minuto, le doy inmediatamente la palabra para que nos hable de las verdades de la pospolítica. Toma ya. Título de pregunta. Quería recordar algo que ha hecho, para arrancar lo que ha hecho Xavier Echevarría antes. O sea, hay que estar drogado, pero hasta las cejas, para poder afirmar la existencia de la verdad política, ¿no? Más o menos. Bueno, pues por eso es difícil, si no existe la verdad política, hablar de la verdad. Bueno, empiezo. En el terreno de lo político, cuando leemos que hemos entrado en el reino de la posverdad, no resulta nada claro de qué nos están hablando. Que los políticos cada vez mienten más, puede ser, que a los políticos y también ciudadanos nos importa un bledo preocuparnos por la verdad, que muchos comunistas políticos no tienen ni idea de lo que es la verdad y introducen esta palabra como cualquier otra post en el artículo correspondiente. Además, en el terreno de la política, la pregunta es ¿dónde se asentaría esta posverdad? En la exhibición y en el logro de datos hechos con fines políticos, en la confección o propuestas de las ideologías políticas, en el discurso político. Hay varios terrenos políticos donde podría estar. Este panorama indudablemente complica el tema y obliga, y al menos así lo voy a hacer, a tomar una cierta opción, es decir, dónde entrar y por dónde entrar en el tema. Mi primera opción es decir que la posverdad constituye un proceso, es un proceso que amplía, que supone un salto cualitativo, es algo distinto a la simple acumulación o extensión de la mentira política. Es algo más, es otra cosa, por decirlo así. La posverdad, sería otra afirmación, básicamente opera en el discurso, quizás solo, pero bueno, sería discutible, en el discurso político, más exactamente en determinadas funciones del discurso político. Y que, por último, es un proceso compartido entre diversos actores políticos y también ciudadanos, como veremos. Mi propuesta, por tanto, es una hipótesis, evidentemente, y no puede ser confirmada en 15 minutos, aunque pueda intentarlo. Es una intuición también de una tendencia comunicativa no excluyente de otras y, finalmente, es una oportunidad para dar nombre a una conducta política que no tenía demasiado nombre hasta el momento, con lo cual hasta me permito el lujo de proponer un modelo. Esto es un poco exagerado. Bien. Tras este problema, establecería una primera definición-descripción. En parte del discurso político de diversos actores políticos, dirigido al conocimiento, apoyo, legitimación de propuestas políticas, en confrontación electoral y otras confrontaciones, y en la equivalente pretensión de destrucción política del rival, ha desaparecido la referencia a la verdad. No es que se manipule, no está. Veremos qué quiere decir esto. Además, este discurso asentado en la posverdad es asumido como natural y suficiente, por eso funciona, por sus receptores, es decir, por nosotros los ciudadanos. Es decir, lo natural aparece como natural, la inutilidad de la búsqueda de la verdad. Veamos cómo funciona este asunto. El punto de partida es, sin embargo, la mentira política. Las mentiras que muchas veces nos cuentan los políticos son también construcciones de la verdad, inevitables. Hannah Arendt lo dijo clarísimamente. O sea, la mentira política es algo necesario, forma parte de la acción política. Pero bueno, eso lo vamos a entrar ahora. Son discursos, normalmente justificaciones, que aparentan relacionarse con la verdad, pero que la definen su verdad, su realidad, inventando hechos que no han ocurrido o interpretando otros con falsedad. También estableciendo, manipulando procesos de razonamiento, apoyándose en la descalificación de creencias, no ideologías, que al margen de su objetividad descansan en el consenso y evidencia social de su veracidad. Pero sí interesa ahora, y sí me interesa resaltar, que en la construcción de la mentira política hay que constatar que siempre está presente en estos procesos mentirosos lo que podríamos decir, al menos aparentemente, la pretensión de la verdad. En el discurso político se utilizan hechos, argumentos, afirmaciones filosófico-morales, falsas o no, pero siempre con pretensión y referencia, al menos tácita, de que tales hechos se aproximan
se afirman que están aproximándose a la verdad. Y así ocurre porque el político mentiroso es consciente que el receptor de su discurso, el ciudadano medio, está en el mismo formato discursivo relacional. Es una persona que también construye su verdad a partir de hechos, razones, verdades morales, afirmaciones morales, así para tratar de convencerle al otro, ciudadano en su mismo terreno de juego, inevitablemente tiene que hacer referencia a supuestas verdades en esos campos, aunque sea con el real objetivo de destruirlas. Hasta aquí la mentira. Entonces viene la pregunta, ¿la posverdad, o sea, esta nueva forma de comunicación, es sin más mentiras, es sin más que podemos decir que estamos anegados por la mentira política? Yo propongo que no, propongo que es algo, insisto, diferente, algo nuevo, distinto. Si nos fijamos en el mundo político, que en eso estamos, su diferencia sustancial respecto a la mentira política está en que las propuestas políticas de la posverdad se construyen sin la verdad. No está ni para acercarse ni para alejarse de ella. La verdad está ausente dentro del discurso. No se propone lo bueno para los ciudadanos porque es algo verdadero, tal como demuestran determinados hechos y tal como lo demuestran determinadas creencias autoevidentes y por tanto verdaderas, aunque sean mentiras. En la posverdad no hay referencia, ni expresa, ni tácita, ni cercana, ni lejana, ni crítica, ni acrítica a las verdades. Lo único que se afirma es que tal política de tal partido, tal candidato hará felices a sus partidarios o votantes. Bueno, eso es un ejemplo, pero para entenderlos. Básicamente hay dos estrategias para hacer funcionar este vaciado comunicativo. La estrategia que denomino como emotiva, que ha habido referencias aquí anteriores, los ejemplos, es decir, seréis felices si votáis, si me votáis, a la nación, a mi nación, a la buena nación, porque es la nación grande. O lo mismo, felices, paséis ustedes estupendamente, os emocionará a ellos, si votáis a mi propuesta, que es la propuesta diferente, la auténtica. Estos adjetivos, que evidentemente no está nada con lo que hay que decir bajo, provocan esa emoción. O cuando, evidentemente, la emoción opera en el rechazo al otro candidato. Seréis desgraciados cuando votéis a la nación del otro, a la mala nación. Se usa, sobre todo, evidentemente, la función movilizadora del discurso político. Aquí la desaparición, el funcionamiento es el siguiente, así la desaparición de la verdad en el proceso escenario, en cierto modo compartido, que decíamos antes, de buscadores de la verdad, políticos y ciudadanos, es más contundente esta desaparición. Se ha perdido, si es que algún día existió, esa construcción discursiva que desembocaba en la consigna, en la frase agitatoria. La verdad, los referentes de la búsqueda de la verdad han desaparecido, esfumado, liquidado. Nadie lo rechaza. Nadie rechaza la existencia de estos referentes porque nadie lo reclama. La otra estrategia, que es más conceptual, dirigida, entre comillas, al supuesto transmisión del conocimiento, cierro comillas, de la realidad política, porque no es para eso, evidentemente, pero tiene otra estrategia un poco distinta. Ahí, en la construcción de los buscadores de la verdad, esa que decíamos antes, en ese escenario compartido de debates sobre hechos, creencias, etcétera, en cierto modo persiste, sigue viva, y por tanto la consigna final, el mensaje, el epíteto, positivo o negativo, debe ser deliberadamente rechazado, ausentado del discurso, ¿no? Yo creo que el caso del populismo, la utilización de ese mensaje del populismo, muy usado, por otro lado, por actores mediáticos. Si me tengo tiempo a hacer referencia... No tengo, ya, me lo temía. Vale, un intento. Aquí, por ejemplo, el concepto, el insulto en este caso, siempre opera como insulto, aparece como despojado en su construcción. En este caso, en su construcción de ese discurso elaborado desde la perspectiva de la izquierda sobre el populismo, donde con más o menos acierto se hace referencia a hechos, procesos, conductas, creencias de las que se deriva una propuesta de transformación social, igualitaria y democrática. El proceso consiste, este proceso de vampirización, vamos a decirlo así, en hacer desaparecer en el proceso de construcción
hacer desaparecer ese debate previo y formularla sin más. Al hacer desaparecer ese concreto proceso, aparece abierta su asignación de la palabra, aparece asignada del objeto, obvia y naturalmente, al populismo de derechas, con lo cual el populismo es evocado y entendido siempre todo el populismo como el discurso de derechas, como la cultura de la propuesta de derechas. Yo el otro día leí directamente en una editorial del País, que es un periódico, como sabéis, se supone que es un poco serio. Estaban cabreados porque había ganado Sánchez en las elecciones, y directamente lo decían: Sánchez, populista, Trump. Era lo mismo, es decir, no había país, o sea, fijaros, de ahí para adelante lo que... Aquí la operación es doble, es decir, por un lado hay una desaparición del significado, por una parte, y luego hay una asignación arbitraria y otro significado a esa palabra. Pero funciona. En síntesis, el discurso por verdad no aparece ninguna referencia a las relaciones que tienen las palabras, esas palabras vaciadas, que tienen relación con los hechos, con los conceptos, con las creencias, disputados, situados en esos escenarios, procesos de acercamiento a la verdad por varias partes. Y, en consecuencia, lo que produce es una cierta resignación, la vivencia de la naturalidad de ese proceso por parte de los ciudadanos de no entrar en escenario compartido de búsqueda. Parece que les resulta suficiente la ideología. 3 minutos. Buah, controlado. Apuntar aquí, porque ha salido antes, la posverdad no es una ideología, porque sería una propuesta interesante, ¿no? Es decir, es una ideología. Yo creo que no, porque la palabra en la ideología, la consigna de la ideología, al fin y al cabo es una expresión más o menos fuerte, más o menos dogmática, pero sí es una expresión de un proceso de acercamiento a la verdad. Falso, ¿no? Pero existe el proceso de acercamiento. Es un proceso de buscar, de hacer referencia a la verdad. Eso está. Y en realidad la posverdad lo que opera es como un sustitutivo, aquí apuntaba aquí estúpido, pero es una valoración que no es lugar, un sustitutivo estúpido, pero operativo a la crisis y desaparición precisamente de las ideologías. ¿Qué quiere decir eso? Entro ya en el casi anteúltimo punto, que es... Habría que buscar por qué se ha dado este proceso de vaciamiento, tal, no de mentira, sino de vaciamiento, que yo creo que es más radical. Yo creo que en los orígenes pues, está la crisis de las ideologías, en la desaparición de los contenidos y programas en las relaciones entre sus partidos y votantes. Recomiendo al que tenga el tiempo que lea el maravilloso libro que se llama Gobernando el vacío. ¿Qué es eso? De Mer, que lo dice claramente. Es decir, el gobierno en el vacío no hay relación, no hay contenidos. En la complejidad de la política genera ese desaliento frente a que me explique lo que pasa. No, déjelo ya, no voy a entenderlo. Y frente al aburrimiento de la gente respecto al anegamiento de la mentira y al mismo tiempo la conformidad. Aburrimiento que genera ya el no deseo de discutir y de llevar la contraria. Hay decir, bueno, esto es lo natural, funcionamos con esto y se acabó. Acabo, insisto que esto es una tendencia, no quiere decir que no ha desaparecido el discurso convencional de la mentira política, está ahí, forma parte del quehacer político, pero creo que esto es algo distinto, es algo más que crece. ¿Consecuencias? Pues bueno, es evidente, parece que no soy muy partidario de la posverdad a partir del texto, pero vamos, quería apuntar solo para cerrar, el efecto esto que tiene sobre la democracia entendida en un sentido básicamente de construcción de la decisión a partir de distintos actores. Es evidente que a la hora de tomarse decisiones políticas, a la hora de proponerse decisiones políticas, en las mismas de alguna forma están propuestas políticas construidas sobre verdades, sobre su intento de verdades que provienen de los ciudadanos de alguna forma. Están ahí. Aparece el proceso electoral, aparece la opinión pública, están. Si ha habido una renuncia por parte de la sociedad
a no estar en esa construcción y lo único que aparece que reciben es la consigna, lo poco que había democracia ahí, que es donde tenía que haber, pues también ha desaparecido, con lo cual lo tenemos un poco crudo. Nada más, gracias. Es que ricasco, Pedro. Bueno, nuestro siguiente ponente va a ser Xavier Ayerdi. Tampoco necesita presentación, pero sí quería decir que Xavier, Iñaco y los tres hemos estado en la organización de este evento y por lo tanto quiero darle públicamente las gracias por haber cooperado en este propósito. Es Eso que lo quita para que sigas teniendo 15 minutos. sí. A ver. Esperaba tener ahí un poquito más, pero bueno, no va a ser posible. Voy a intentar, aunque sea, articular 2 o 3 cositas básicas sobre la posverdad. Yo he puesto el título de pre y posverdad porque pienso que aquí la planta invasora o la especie invasora es la ciencia, ¿no? La ciencia en el sentido de que, bueno, pues intenta traer otra verdad diferente a la que ha vivido el ser humano a lo largo de la historia y en la que va a vivir a lo largo de la historia. Entonces yo creo que lo constante aquí es el sentido de la vida y una planta que viene a ponerte en tela de juicio la base de todos esos sentidos de la vida, ¿no? Entonces a mí no me da miedo en principio el término de posverdad. Me da más miedo algunas de las cosas que ha hecho Perico y de lo que intuyo que hay detrás. Y yo creo que más allá pues, de elementos de psicología social que se han comentado antes, de cómo se generan las percepciones, más allá del estatus ontológico que puede tener la posverdad o del no estatus ontológico que puede tener la verdad o la posverdad, a mí me preocupan los procesos sociales que me imagino que están dándole bastante cancha a este tema, ¿no? Entonces se podía parafrasear el personaje de Zabalita en Conversación en la Catedral de Vargas Llosa cuando se decía ¿en qué momento se jodió el Perú? O sea, ¿qué se podría decir en qué momento se jodió la verdad? Bueno, ¿se jodió realmente la verdad científica o no se jodió? Bueno, pues yo creo que básicamente la posverdad a la verdad científica le hace poco daño, es poco riesgo y no le genera, yo creo que grandes problemas. No le genera grandes problemas. Me da que esto de la posverdad es un nombre nuevo, rimbombante, para algo muy antiguo, ¿no? Ahora, la verdad dicen que es lo primero que desaparece cuando hay un periodo de guerra o cuando hay una guerra. Y yo creo que en este momento estamos en una guerra ideológica inusitada, en una lucha de clases brutal, de tal magnitud que evidentemente no puede prosperar la verdad, ni la verdad científica, y entonces es un tiempo muy bueno para las verdades reveladas, las que han estado siempre aquí, ¿no? Y para las importantes. Y se solía decir que en tiempos de incertidumbre y atribulación pues no hay que hacer mudanza. Pues yo sí creo que hay que hacer mudanza y yo creo que la ciencia en sí y las ideologías básicamente progresistas, la ciencia en sí yo creo que es progresista, en la medida que intenta articular una verdad contra todas las verdades establecidas. Yo creo que hay un vacío en este momento muy grande porque según Wikipedia, posverdad o mentira emotiva es un neologismo, yo no he ido a la Oxford, al diccionario de Oxford, un neologismo que describe la situación en la cual, a la hora de crear y modelar opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Entonces aquí nos podríamos preguntar aquello de Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo viejo? ¿No? Es decir, esto es lo que ha funcionado toda la vida y lo que va a seguir funcionando toda la vida, porque esto viene del famoso diálogo que tiene incluso Jesús y Pilatos, ¿no? Cuando Pilatos le dice, así que tú eres rey, y Jesús le dice, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, dice Jesús, escucha mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿No? Entonces yo creo que esto viene desde hace mucho tiempo y el problema es que antes el que era de la verdad era de Cristo y ahora el que es de la verdad es de la ciencia, ¿no? Y entonces probablemente estamos un poquito asustados con qué nos está pasando o si nos va a hacer nos va a hacer mucho daño o no esto la posverdad. Yo creo que la posverdad nos viene bien
porque nos hace conscientes básicamente de la sólida precariedad de la ciencia, ¿no? Es decir, es la mejor verdad que hay, va a seguir siendo la mejor verdad. Y yo pienso que los sís y los unís, aunque metan la tecnología por medio y desprecien la ciencia, en el fondo introducen la ciencia por la tecnología, pero lo que no se les olvida es dónde está el poder. Y el poder está en la religión para manejar las sociedades. Y yo creo que perfectamente saben los dos códigos que hay que manejar. Probablemente no van a hacer bombas ni bombas crucero, como se llaman los misiles crucero wahhabís. Creo que eso no les interesa. Creo que harán cálculos perfectamente físicos. Otra de las cosas que quizá es lo que a nosotros nos da, yo creo que nos da un poquito de pena y lo que nos lleva es a darnos cuenta que somos menos importantes de lo que pensamos. Las sociedades no se van a regir por principios científicos. Y esto ya lo dijo Weber en su momento, cuando viendo la influencia que iba a tener la lógica instrumental, la lógica de medios fines, pues cuando decía que íbamos a vivir en una jaula de hierro. Cuando decía la jaula de hierro, en la medida en que todo lo reduce, ¿no?, al principio de eficacia y al principio de eficiencia, lo que hace es quitar la magia del mundo. Claro, ¿y quién reintroduce la magia en el mundo? Pues la magia en el mundo lo va a seguir reintroduciendo la religión, lo va a seguir reintroduciendo la ideología, si en algún momento existe. Entonces, bueno, pues yo creo que durante la historia han sido creyentes casi todos los primeros científicos. Y yo me acuerdo que me quedé de piedra cuando uno de mis mejores, quizá mi mejor profesor, Chema Mardones, que era un buen filósofo, buen teólogo, uno de los mejores analistas de todas las corrientes ideológicas que ha habido, de los primeros que analizó a fondo el neoconservadurismo, me dijo aquello no me dijo el diseño inteligente, me dijo, pero yo creo que tiene que haber un principio eficiente. Y esto nos lo dijo en una cena, Joseba, en la que él impartió un curso que organizaste tú en Donostia hace 30 años, que estuvimos cenando los tres y alguno más, ¿no? Entonces, yo aquel día me quedé un poquito de piedra, ¿no? Entonces, bueno, pues otra de las cosas también es que la posverdad igual viene bien a una época en la que hay un relativismo banal, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, pues también es una forma de estar situados en el mundo. Ahora, lo que está clarísimo es que el proceso de racionalización va unido a otros dos procesos muy importantes, ¿no?, que es el proceso de individualización o el proceso de individuación, que es probablemente uno de los mejores procesos que han ocurrido en los 2 o 3 últimos siglos, y también, digamos, con una desvalorización del principio democrático, ¿no?, donde, como diría Tocqueville, pues igual estamos dispuestos a aceptar un despotismo blando, siempre y cuando nos garanticen una vida cómoda. Y aquí entramos ya en situaciones más peligrosas, ¿no? Porque dice Bauman que la posmodernidad es la modernidad sin sus ilusiones, ¿no? Y probablemente el tiempo actual es el del progreso, pero sin la fe en el progreso. Y claro, si tuviéramos la posibilidad de creer en el progreso, entonces cuando la verdad científica tendría mucho que decir, porque sería el gran árbitro, sería en última instancia la que dirimiría todos los conflictos, pensando que íbamos a tener pues una sociedad posconflictiva y perfectamente organizada. Bueno, pues parece que esto no va a ser así, ya lo dijo también Gramsci, aquello de pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. El problema es que el pesimismo y el optimismo son antitéticos, pero los otros están en diferentes dimensiones, es decir, la voluntad y la inteligencia están en diferentes dimensiones. Y la inteligencia es lo que te lleva a la fe, o sea, la ciencia, y la voluntad hay que ponerla desde otro sitio, desde otro motor. Entonces yo creo que, bueno, pues nos ha cogido quizá esta evolución de la posverdad en un momento en el que no estábamos muy convencidos de lo nuestro o vemos que, bueno, pues que no le damos tanta importancia, ¿no? Pero ya lo decía Max Weber, y yo creo que esta es la cita por excelencia que ha sido básica en la sociología, y yo creo que en la sociología esto, la posverdad, siempre ha estado presente. Max Weber dice que el destino de una época de la cultura que ha comido del árbol de la ciencia
consiste en tener que saber que podemos hallar el sentido del acaecer del mundo no a partir del resultado de una investigación, por acabada que sea, sino siendo capaces de crearlo. Y dice que las cosmovisiones jamás pueden ser producto de un avance en el saber empírico y que, por lo tanto, los ideales supremos que nos mueven con máxima fuerza se abren camino en todas las épocas solo en la lucha con otros ideales, los cuales son tan sagrados para otras personas como para nosotros los nuestros. Es decir, que al final la lucha de dioses, la lucha ideológica, la lucha simbólica, la lucha por el significado, se dirime en otro ámbito. Cuando estaba en Ikuspegi, en el Observatorio de Vasco de Inmigración, nos causó sorpresa una cuestión, y era que las características sociodemográficas, clase social, edad, sexo, religión, no servían para distinguir por qué unos grupos con unas características tenían unas actitudes, porque resulta que actitudes xenófobas y actitudes tolerantes se daban en todo tipo de características y en toda mezcla, ¿no? Y entonces decíamos, ¿aquí qué pasa? Solo explicábamos el 18% de la varianza con características sociodemográficas. Decíamos, ¿aquí qué pasa? Pues eran más características de tipo personal, características de personalidad, es decir, el que es optimista ante la vida, el que ve el futuro con tranquilidad, el que tiene un suelo firme. ¿Qué es lo que está? Bueno, pues también hicimos un estudio, pero lo curioso era eso, ¿no? Cómo en un momento determinado probablemente estas actitudes vienen de otro sitio. No vienen de otro sitio, vienen desde ámbitos ideológicos, etc. Y luego en sociología tenemos otro gran elemento, un gran teorema, probablemente el único que tenemos, pero es muy potente, y por eso igual solo tenemos ¿no? Pero que es el teorema de Thomas, cuando dice que si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Y de esto Merton saca dos conclusiones, que analiza esto en el famoso texto de la profecía que se cumple a sí mismo, ¿no? La primera parte del teorema, es decir, si los individuos definen las situaciones como reales, la primera parte del teorema es un incesante recordatorio de que las personas responden no solo a los rasgos objetivos de una situación, sino también, y a veces primordialmente, al sentido que la situación tiene para ellos. Y así que han atribuido algún sentido a la situación, su conducta consiguiente y algunas de las consecuencias de esa conducta son determinadas por el sentido atribuido. Y la segunda parte, son reales en su consecuencia, decía, si el teorema de Thomas y sus implicaciones fueran más conocidos, serían más los individuos que conocerían mejor el funcionamiento de nuestra sociedad. Es decir, que esta parte de la posverdad, de las apariencias, de los discursos, de su necesidad, no van a desaparecer nunca. Nunca. Entonces, yo aquí me planteo un problema, y es aquello que Pérez Agote solía distinguir entre el momento fenomenológico, el momento genético y el arbitrario social. ¿Por qué determinados discursos triunfan en determinados momentos y no en otros? ¿No? ¿Por qué determinadas ideas tienen éxito y otras no tienen éxito? Y hay un libro extraordinario de Michel Ignatieff, a quien le reclaman desde el Partido Liberal de Canadá para que sea su líder, y se da cuenta que es objetivamente un gilipollas, que por muy catedrático que sea, por muy científico que sea, no entiende nada de lo que sucede a su alrededor. Y dice, no, es que todo el conocimiento que yo he tenido no me ha servido para nada. Porque decía, lo que calificamos como suerte en política, decía él, es en realidad un don para apreciar el momento exacto, para saber cuándo actuar y cuándo esperar una oportunidad mejor. Y decía, y para esto no te vale el conocimiento científico. Y decía, y cuando un político le achaca la mala suerte el de haber tenido un fracaso, es porque no tiene ese don. O no lo ha tenido o se le ha pasado. A partir de aquí, pues voy a ir acabando y quiero decir, tranquilo, no pasa nada. Quiero decir solamente dos cosas. Yo creo que a unas estructuras líquidas, voy a utilizar líquidas porque es lo que más utilizamos, le corresponden unos pensamientos líquidos, y yo creo que la solidez de la ciencia tiene que ir acompañada necesariamente de una solidez de estructuras. Cuando las estructuras sociales, institucionales, políticas son potentes, la solidez de la ciencia también se refuerza. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Pues que a la gente se le abandona estructuralmente y hay que ayudarla discursivamente. Esto es lo que ha entendido perfectamente Trump, esto es lo que ha entendido perfectamente la derecha,
Y esto es lo que ha entendido que cuando a ti resulta que la sociedad, como dicen los grandes y los más eminentes sociólogos del momento, dice, cuando a la gente se le hace pagar en términos biográficos las contradicciones sistémicas, y cuando tenemos un chaval o una chavala joven que ha estudiado 3 másteres, 4 licenciaturas, está dispuesta a ser flexible, a viajar, le decimos, no, es que te falta actitud. O si no, pues bueno, pues oye, no te estaría bien que casi pues pudieras encontrar alguna otra forma. Es decir, cuando le estamos vacilando a gran parte de la sociedad, lo lógico es que alguien venga y te ofrezca esperanza, porque en el fondo la sensación de desamparo es brutal. Y Ulrich Beck en el último libro ha dicho una cosa que a mí me parece lo más interesante en el libro, además en su libro póstumo, ¿no? Dice una cosa muy importante, y a mí la idea es la que más me gusta, ¿no? Dice que estamos viviendo un cambio brutal a una velocidad endiablada, pero el problema es que el cambio va unido a una metamorfosis de aquello que cambia. Con lo cual, hoy por hoy, la sensación de no estar entendiendo nada es lo más habitual en nuestra sociedad. Es decir, hoy por hoy faltan traductores, y aquí es donde hay una gran abdicación de la universidad, de la ciencia, de las izquierdas. Hoy hacen falta traductores para decirle a la gente qué es lo que le está ocurriendo. Y esto o lo hace la ciencia, lo hace la ideología, o lo hace la religión, o lo harán 4 cantamañanas. Y entonces, esto es lo que yo creo que hay que tener muy claro. Y en sus análisis de marcos, de imposición de marcos y tal, Lakoff dice una cosa siempre muy importante, ¿verdad? La verdad por sí sola no te hará libre. Lo que tienes que es imponer marcos morales. Entonces, el problema que se nos plantea a medio plazo para combatir la posverdad es que tenemos que tener un marco moral mucho mejor, más acorde a lo que a nosotros nos interesa, y imponerlo. Si no, lo impondrán otros. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, gure hurrengo islaria Usune Martínez da, Euskampusetik dator, eta bere gaia izango da las redes sociales reafirman tus creencias, incluso las erróneas. Zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, en 1888 vio la luz la revista National Geographic Magazine. Inicialmente se centró en el periodismo científico, comenzó en 1905 a publicar material gráfico. A principios del siglo XX, aproximadamente en 1915, fue la primera revista en publicar fotografías a color. Y también fue la primera que incorporó un equipo de ilustradores para tratar temas de geografía física y humana. En la época de la Guerra Fría se desvió del tratamiento informativo general e hizo hincapié sobre todo en los logros científicos de aquella época y evitó relacionar el desarrollo de la carrera espacial con el de las armas nucleares. En la década de los 70-80, para facilitar la lectura de sus artículos, desarrolló lo que llamamos la estrategia de la historia gráfica. Solo con ver y leer los pies de fotografías de los lectores podían conocer lo esencial de la información. Actualmente aplica una estrategia similar en sus versiones online. Es una publicación especializada que en inglés tiene más de 15 millones de suscriptores, que se ha ido reinventando a lo largo del tiempo, que implementa estrategias diferenciadas en redes sociales, donde desgrana el contenido de sus artículos dependiendo de la audiencia a la que se dirige y que no ha ignorado la variedad de situaciones comunicativas con las que nos hemos encontrado a lo largo de los años. National Geographic es el ejemplo de un medio adaptado al entorno. Bien, pero ¿qué ocurre con el resto? Los estudios afirman que el 90% de los internautas españoles confían en las marcas periodísticas tradicionales para informarse sobre la actualidad. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales no han cambiado a la velocidad que lo ha hecho la tecnología ni los usuarios y no han conseguido generar un nivel de conversación suficiente con la audiencia.
Sus versiones online muestran una gran homogeneidad. Difunden la información en modo copy-paste, es decir, el título de la noticia que editan en papel es el título de la noticia que va normalmente online y ese mismo título es lo que van a mandar a través de los mensajes de Facebook y Twitter. En las redes sociales, su trayectoria pasa por difundir sin desgranar la información y es lo que se llama la estrategia altavoz o un patrón de distribución unidireccional. Y no todo vale en todos los ámbitos. Los usuarios de Internet no somos una audiencia homogénea, es un público diverso, con intereses particulares y diferenciados, que participan como enlazando, compartiendo, comentando información y creando nuevas historias. A pesar del poco valor, hay que señalar que la estrategia altavoz es la más extendida hoy entre muchas universidades, centros de investigación e instituciones públicas. En 1999, 2 periodistas y 2 expertos en marketing y nuevas tecnologías publicaron 95 tesis sobre Internet y la estrategia a seguir en la red para sobrevivir. Era el manifiesto Cluetrain. Y sus autores decían: ha comenzado una poderosa y gran conversación global. A través de Internet, la gente está descubriendo e inventando nuevas formas de compartir conocimiento e información relevante a una velocidad cegadora. Esto nos ha llevado a tener frente a nosotros unos mercados que son cada vez más inteligentes y más veloces que las empresas. El manifiesto ponía de relieve que Internet no era un cúmulo ni de consumidores, entidades y empresas, sino eran conversaciones entre gente que tenía intereses comunes y que compartían conocimiento e información relevante de manera diferente a lo que se había hecho hasta entonces. ¿Y qué es lo que consumimos y distribuimos en redes sociales? El estudio de la información que se ha distribuido en redes sociales entre 2012 y 2016 deja en evidencia que los internautas no tendemos a difundir en redes sociales las noticias que llevan a portada los medios de comunicación. Los medios de comunicación ponen en primera línea los temas que consideran de interés nacional o aquellos que han marcado como prioritarios en su política editorial. Sin embargo, la audiencia en redes sociales dista mucho de estas líneas de distribución. En Gran Bretaña, por ejemplo, los usuarios comparten en redes sociales las noticias sobre tecnología, informática y música. Los vascoparlantes compartimos noticias relacionadas con política lingüística, economía, problemas sociales y cultura. En Argentina y Brasil, las noticias sobre empleo son las más compartidas. En Estados Unidos, las noticias sobre famosos y sus vidas. Y en los Países Bajos se comparten más los asuntos próximos y cercanos, es decir, los asuntos domésticos. El contenido que nos activa en redes, el más fácil de compartir y que tiene el potencial de convertirse en viral, es, por un lado, el que concuerda con nuestros intereses, el que nos seduce, nos estimula e incluso nos apasiona. Y, por otro lado, aquel que desentraña conflictos y controversias. Cabe señalar que la difusión de noticias que hacen los usuarios a través de las redes es, para otros muchos usuarios, el eje de su experiencia informativa. De hecho, en países como Canadá, se prima más lo compartido por amigos y familiares en las redes que lo que se publica en las cuentas de los medios de comunicación o de los periodistas. ¿Y cómo actuamos? ¿Cómo interactuamos en las redes sociales? Facebook, por ejemplo, es la red social que más usamos y que, aunque se le diagnosticó un receso frente a Twitter, sigue creciendo. Esta red es uno de los mayores focos de desinformación, actualmente junto con Google y WhatsApp. Una verdadera caja de Pandora. La verdad es que las directrices del consumo de noticias son un tanto peculiares en Facebook. Si bien agregamos a nuestra cuenta de Facebook a gran cantidad de amigos y seguimos a diferentes medios y entidades, al contrario de lo que pudiera parecer, los usuarios de esta red actúan de esta manera. Solo interactúan con una pequeña cantidad de noticias. El nivel de actividad y más prolongado en el tiempo es con respecto a un número limitado y pequeño de fuentes. Las fuentes con las que interactúan son homogéneas, son todas del mismo género, naturaleza.
y dan credibilidad a aquellos contenidos que concuerdan con sus creencias, y su veracidad se apoya en el número de me gustas, en la cantidad de veces que se ha compartido y en los comentarios positivos que ha cosechado dicha publicación. Probablemente el principal motor de la difusión de la información errónea y falsa en redes sociales sea que los usuarios concentramos la atención en unas historias determinadas, en vez de hacerlo en la autenticidad de los hechos. A este respecto, un reciente estudio sobre la morfología del consumo de la información en Facebook concluía: existe una tendencia natural de los usuarios a confinar la actividad en un conjunto limitado de páginas. Según nuestras conclusiones, el consumo de noticias en Facebook está dominado por la exposición selectiva. ¿Y qué es la exposición selectiva? La exposición selectiva es un proceso cognitivo, y por ese proceso cognitivo lo que hacemos es tendemos a buscar, a consumir y a aceptar los mensajes que concuerdan con nuestras creencias. Y lo que hacemos de esta manera es evitar exponernos frente a información o mensajes que contradigan dichas creencias. Esta exposición selectiva lo que nos lleva a desarrollar es una visión túnel. Es decir, seleccionamos y valoramos positivamente y compartimos aquellas narrativas que censuran la información, que dan una visión diferente a la nuestra. Por lo tanto, y resumiendo, Internet es un cúmulo de conversaciones entre gente que tiene intereses comunes. Los medios de comunicación tradicionales, las instituciones públicas y otras entidades distribuyen la información unidireccionalmente, y esto nos hace dejarlos de lado. No nos interesa su narrativa. La audiencia es participativa, enlaza, comparte y comenta la información en redes sociales, creando nuevos hilos informativos y nuevas historias. Sin embargo, interactuamos con pocas fuentes, las cuales tienen una naturaleza muy similar, y su narrativa va en consecuencia a nuestros intereses. Obviamos aquellas narrativas que van en contra de nuestras presunciones, y en consecuencia adoptamos y reforzamos unas creencias que, aun siendo erróneas o falsas, difícilmente serán corregidas. El matemático, ecólogo y filósofo Richard Lewins decía una frase que me gustaba mucho y que decía: las verdades que aceptamos son la intersección de mentiras independientes. Y apoyándome en él, concluiría diciendo que en la época de la posverdad, en las redes sociales, las verdades que aceptamos son la intersección de mentiras que damos por ciertas sin necesidad de ser probadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Usune. Bueno, zabaltzen dugu eztabaidarako tartetxo bat. Se abre un turno de intervenciones, preguntas. Creo que había un micro circulando. Empezamos por Igor, atrás del todo, que era el que habíamos dejado colgado en la intervención anterior, Barkatu, y luego vamos con Iñaco. Sí, eskerrik asko. Bueno, primero felicitar a los organizadores y el nivel medio de todas las intervenciones me está encantando, y quería enlazar con lo que pensaba decir antes, un comentario que tiene que ver, es un tema común a mucho de lo que se ha dicho, que tiene también una cierta responsabilidad por parte de la comunidad científica, en el sentido que, en mi opinión, y sé que esto puede ser discutible, pero este es el momento de la discusión, creo que también tenemos una cierta responsabilidad, una cierta obligación moral de contar lo que hacemos a un público amplio no especializado. Es decir, creo que también tendríamos que darle una vuelta a la participación de la comunidad científica en medios de comunicación, interviniendo en los debates públicos, separando claramente lo que son hechos probados de lo que son opiniones, contribuyendo a crear una serie de, en mi opinión, virtudes cívicas como un sano escepticismo, un espíritu crítico en todos los temas, no como asignatura, como se decía antes, sino crear una serie de, vamos a decir, de condiciones
que hagan posible que no solamente el pensamiento científico y sus logros, sino la metodología basada en una ausencia de dogmatismos, etcétera, vayan calando como virtud social. No sé qué pensarán los miembros de la mesa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Igor. Vamos a acumular las preguntas. Iñaco, mientras tanto, si queréis formular alguna pregunta más, pues... Bueno, yo dos cositas muy breves. Una que creo que Usune ha expuesto perfectamente un elemento diferencial que ayuda a entender algo. Yo, frente a todos los que dicen que esto es más de lo mismo y es lo de toda la vida, no, porque antes no existían las redes sociales de Internet, entonces lo ha explicado perfectamente. Pero yo realmente he pedido el micrófono para preguntarle a Xavier a ver si en la izquierda no hay cantamañanas. Si todos los cantamañanas son de derechas, es que, en fin, es un poco desconcertante esto. Atrás, Iker. Sí, mi pregunta iba un poco en dirección, bueno, Conversi no está, pero ha planteado, yo tengo una ventaja que he venido con el disco duro vacío porque no tenía ni idea de posverdad, entonces todo lo que me viene es nuevo, ¿no? Pero Conversi ha dicho que ha planteado como una dirección inteligente en la creación de la posverdad, y yo, siguiendo un poco con la línea que ha planteado Ayerdi, se me ocurre la idea de si no está relacionado la posverdad con el propio elemento de la posmodernidad, en el sentido del fin de los relatos o en el salto que Echeverría lo ha planteado antes, en el inicio de lo que es el planteamiento desde Nietzsche, pasando por Heidegger y llegando a Gianni Vattimo cuando plantea el weak thought o el pensamiento débil, como el paradigma de la posmodernidad. Por lo tanto, ¿hasta qué punto no está relacionado el elemento de la posverdad con la propia naturaleza de la posmodernidad? Algo que ha planteado, o un esbozo, he podido intuir en el discurso de Xavier Ayerdi, ¿no? Entonces, esta es un poco la pregunta. ¿Qué relación hay entre la posverdad y el elemento contextual de la posmodernidad? Bueno, sí. No me cabe ninguna duda, pero sí pienso que en este momento, digamos, la gran confrontación está cayendo de un lado y probablemente es más funcional el tema de la posverdad a grandes corrientes de derechas. Eso es lo que pienso. Yo lo que pienso es también que hay una abdicación muy grande, probablemente del mundo científico, en el sentido de traducir grandes procesos que están existiendo, y detrás de eso intuyo que el declive, la crisis de la izquierda también está dejando un campo pues relativamente abierto para que esto de la posverdad vaya para adelante. Eso es lo que pienso. Y ahora mismo está con otra cosita que iba a comentar, pero se me ha ido. Entonces yo creo que, hombre, cantamañanas hay en todos los lados. Ahora pienso que de alguna forma quizá estamos muchas veces pues pensando en que hay que imponer un pensamiento crítico. Me parece que el pensamiento crítico es fundamental, pero yo creo que también es momento de proponer e intentar imponer marcos morales. Y hay un libro muy interesante de los Skidelsky, de padre e hijo. Estos son expertos en Keynes, y entonces se plantean, el libro se titula ¿Cuánto es suficiente? Y proponen básicamente pues un proyecto social, ¿no? Y en el anteúltimo párrafo del libro se plantean, ¿podemos hacer esto sin la religión? Y yo creo que en el fondo lo que están planteando es, ¿se puede hacer esto sin que haya unas ideologías fuertes o sin que haya unas religiones que de alguna forma religuen las sociedades? Hombre, pues yo creo que esta es una gran pregunta y que habrá que hacerla, porque no solo es cuestión de, imponer la verdad científica, porque la verdad científica sirve para lo que sirve y sirve para muchísimas cosas, ¿no? Probablemente nadie quiere pasar por un puente hecho sin un ingeniero, sin ningún conocimiento de física, ¿no? Todo el mundo quiere que sigan funcionando los quirófanos y quien te
y quien te opere sepa de qué lo está haciendo. Entonces la ciencia va a estar ahí, y la ciencia está incluso para los que menos creen en ella. Entonces eso no es una cosa que a mí me preocupe excesivamente. Otra cosa es, ¿puede haber discursos alternativos? Evidentemente. ¿Puede haber hechos alternativos? Evidentemente. Pero bueno, eso no es lo que más me preocupa. A mí lo que más me preocupa es de dónde se puede remoralizar la sociedad. Esa es básicamente mi preocupación. Y en este momento pienso que en ese proceso de remoralización, pues quizá, como a mí me interesan más las propuestas de izquierdas, aunque haya cantamañanas, pues prefiero que los cantamañanas de izquierdas sean los que hagan esas propuestas. Y a la que no sean propuestas cantamañanas. Luego, evidentemente, ¿en qué medida la posmodernidad se liga con la posverdad? Hombre, pues yo imagino que de alguna forma sí, necesariamente, ¿no? O sea, desde el momento en que a la posmodernidad le caracteriza la fragmentación, le caracteriza la incapacidad intrínseca para sustanciar tradiciones, instaurarlas y de alguna forma institucionalizarlas y hacerlas sólidas, pues yo pienso que evidentemente eso deja un amplio marco para una lógica de posverdad, ¿no? Para una lógica más emocional, más del día a día, de resuelvo esta situación y hago lo que puedo, ¿no? Nada más. Sí. ¿Es sobre las? Virtudes ciudadanas, lo que comentaba Igor. Pero... Bueno, tenemos a Daniele atrás que va a intervenir. Aquí estoy, contesto ahí. El sociólogo Salvatore Giner me ha escrito hace tiempo, enviándome su último manuscrito, en que habla del abuso del prefijo post, como en postmoderno, postcolonial, postestructural, etc. Ello define este recurso como un recurso burdo para describir lo que viene tras algo sin dejar de serlo completamente, de modo que puede funcionar como útil para no decir nada creyendo haber dicho algo. Entonces yo quiero decir eso es bastante provocante, pero ¿por qué lo digo? Porque simplemente estamos hablando de todo otro diferente orden de ideas. Estamos hablando de la posverdad, de algo efectivo. Yo no creo personalmente que la posmodernidad sea algo claramente definible como la posverdad. Estamos hablando de algo espantoso que nosotros no tenemos la fuerza mental para asumir. Estamos entrando en una nueva era geológica que se llama antropoceno. Eso nos espanta a todo, porque es mucho más grande del cambio desde la premodernidad hasta la modernidad. Entonces, cuando hablamos de posmodernidad, realmente estamos hablando de las hadas, cuentos de hadas. Realmente el antropoceno no es el holoceno. Esto es importante que aquí hayan estudiosos de otras disciplinas científicas. Los historiadores todavía no han asumido, y ni tampoco gran parte de los sociólogos, excepto Ulrich Beck, que Xavier Herrera ha mencionado, el libro de Ulrich Beck exactamente sobre el cambio climático. Es lo más espantoso que nosotros tenemos que afrontar, el reto más grande que existe. Y por eso se ha desencadenado una campaña de posverdad, solamente por eso. No hay otros motivos. El nacionalismo se ha insertado en esta campaña después, cuando ha visto que ha tenido éxito. Pero en realidad tenemos que entender el cambio que estamos viviendo en este momento, un cambio sin regreso, porque el antropoceno quiere decir que estratigráficamente la superficie de la Tierra ya ha cambiado de manera irreversible gracias a la actividad humana. Y esto se puede decir que ha empezado exactamente en los años 40, dicen algunos físicos, según la cantidad de isótopos que se pueden encontrar en legado al experimento nuclear, pero realmente el impacto mayor fue la expansión del consumismo de masa, que creó una otra pauta, una otra relación entre hombre y naturaleza. Entonces, para decir esto, respondiendo a la pregunta de Iker, creo de haber definido que estamos en una situación bastante distinta. La crisis que vivimos ahora es una crisis global de que no hay vía de salida. Entonces ya el pesimismo que se ve en Ulrich Beck lo comparto plenamente. Es que ricasco, creo que Perico no... Bueno,
con esto hemos llegado a tiempo, según programa. Voy a llamar para que vengan a la última mesa, por favor, Luis Mendizábal, Juan Igartua, Mariluz Esteban, Noé Cornago y Esti León.